Muchachos, entonces vamos a hablar hoy día sobre lo que es estequiometría, parte 2, lo que concierne a cómo calcular el rendimiento de una reacción y también cómo eh, calcular un reactivo en exceso y un reactivo limitante, ¿no? Un reactivo en exceso, hay que compararlo, por ejemplo, cuando nosotros preparamos una limonada y de repente le echamos más azúcar de lo normal, ¿verdad? Porque hay una proporción definida que yo sé cuánto le echo de azúcar, cuánto le echo de limón, cuánto le echo del agua. Entonces, cuando hay un exceso, entonces le bajo, ¿no? O calculo el valor real. Entonces, eso es lo que vamos a tratar hoy día. ¿Cómo aprendemos a calcular ese reactivo en exceso y ese reactivo limitante? Y vamos con un poco de teoría. Geometría, parte 2. Entonces, la estequiometría, parte 2, decíamos, vamos a hablar sobre qué es el reactivo limitante y qué es el reactivo en exceso, ¿no? El reactivo limitante lo vamos a llamar como RL a partir de ahora. Es aquel que se consume totalmente. Yo en exceso, R, perdón, acá es que se consume parcialmente. ¿Por qué parcialmente? Porque sobra, pues, sobra, ¿no? Y el reactivo en exceso, ahorita esto, y el reactivo en exceso es aquel que se consume parcialmente. ¿Por qué? Porque sobra. ¿Ah, muchachos? Entonces, con ese concepto debemos tomarlo muy en cuenta. Por ejemplo, ¿no? De frente a creo que con ejemplo lo vas a entender mejor. Y nosotros tenemos aquí, vamos a poner hidrógeno, que se une al oxígeno, agua. Esa ya la sabemos, ¿no? La clásica. Ahí está. Reaccionan. Vamos a poner acá hidrógeno con 16 gramos. Entonces, primero balanceamos. ¿Cuánto es acá? 2, ¿verdad? Adelante. Aquí 1. Y aquí 2. ¿Listo? Por lo tanto, acá vamos a tener el dato 1 y el dato 2. El dato 1 es el dato que sale de aquí del problema, de la reacción. Y si tú te fijas, entonces el dato 1 sería, como estamos hablando de gramos masa, acuérdate que cuando hay gramos en masa es coeficiente por peso molecular. El coeficiente aquí es 2 y el peso molecular del hidrógeno es 1, ¿sí o no? Para el otro, ¿cómo sería? Coeficiente 1, peso molecular del oxígeno, 16, ¿verdad? Ese es el dato 1, repito, el que sale del problema. El dato 2 viene a ser lo que te dan en el ejercicio, en el enunciado del problema. ¿Qué te están dando en el enunciado del problema? 8 gramos de con 16 gramos de oxígeno, ¿sí o no? ¿Sí?
Entonces, ¿luego qué hacemos? Luego volteamos. O sea, volteamos. Para hallar el reactivo limitante y el reactivo en exceso, lo que voy a hacer aquí es voltear esto. Es decir, hacemos 8 entre 2, dato 2 entre dato 1. O sea, 8 entre 2. Y aquí 16 entre 16. Perdón, pero aquí es 2, ¿verdad? Aquí es 2. Porque el hidrógeno pesa 1, pero como son 2 hidrógenos, acá es 2, ¿no? Y aquí va a ser 4 entonces. 4, ¿verdad? Ya. ¿Cuánto sale entonces esta división aquí arriba? 8 entre 4, 2. Y 1. La pregunta es, ¿quién es mayor? ¿Qué división es mayor? Obviamente, esta de acá, ¿no? Mayor. Entonces, como esta división es mayor, quiere decir que él va a ser el reactivo en exceso, el hidrógeno. Este es el reactivo en exceso y el otro es el reactivo limitante. El reactivo en exceso es el H2, el hidrógeno, entonces. ¿De acuerdo? Así, de esa forma, yo calculo el reactivo en exceso y el reactivo limitante. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Ok. Entonces, ahora, ¿cómo calculo yo el exceso? Vamos a calcular el exceso, ¿no? Tomamos entonces los valores que te dan ahí el problema, ¿no? Porque yo sé que el reactivo de exceso es el hidrógeno, entonces voy a hallar en primer lugar cuánto debió ser de hidrógeno. ¿Cuánto debió ser de hidrógeno? 2 del hidrógeno, X del hidrógeno. Y aquí es 16 del oxígeno y 16 del oxígeno también. ¿Cuánto sale Camila Tineo X? ¿Cuánto sale X? Camila, enciende tu audio. Dos, gracias, Burneo. Camila, te veo distraída. Ok, listo. Entonces sale 2. O sea, 2 es el valor real que debió darme ahí, ¿no? Dos es el valor real que debió darme. Entonces, ¿el exceso cuánto sería? Lo que me están dando, ¿cuánto me están dando? 8 gramos de hidrógeno menos lo que debió ser realmente, o sea, 6. Ese es el exceso, 6. O sea, debió ser X igual a 2. O sea, esa es la verdadera cantidad que debió ser de hidrógeno. ¿Ya? Entonces el exceso sería lo que me están dando en el problema, que es 8, menos lo que debió ser, que es 2. El exceso, ¿verdad? Así se calcula el exceso. Ahora, tenemos qué es el rendimiento de la reacción. El rendimiento de una reacción, la cual vamos a llamar a partir de ahora porcentaje de R. ¿Ya? Se calcula de la siguiente manera. Se calcula el dato real entre el dato teórico por 100.
¿De acuerdo? El dato real es aquel que te dan del problema, del enunciado. El dato teórico es aquel que está en la redacción. Por eso se llama teoría. El dato real es el que te dan del enunciado del problema y el dato teórico es aquel que está en la redacción aquí. ¿De acuerdo? Ojo, y en este caso, cuando te den, ahora, profe, y de repente tú me preguntas, profe, pero ¿cuándo yo sé que voy a calcular el reactivo limitante, el reactivo en exceso? ¿Sabes cuándo? Cuando te den dos datos de las reacciones. ¿Te acuerdas que la semana pasada nos daban un valor de reactante y nos pedían un valor de producto? O nos daban un valor de producto y nos pedían el valor de reactante. Entonces nos daban 1 a 1, pero en este caso no, mira, te están dando dos valores de los dos reactantes. Es por eso que primero tú tienes que saber quién es el reactivo limitante. ¿Por qué? Porque con el reactivo limitante hallas el producto. ¿De acuerdo? Repito, en este caso, el producto reactivo limitante. Con el R, ¿ya? Hay que tomar en cuenta. Listo, hasta ahí preguntas. ¿Ninguna? ¿Todo claro? Las gemelitas, Velázquez, Grimaldo, Carla. Bien, copiando entonces. Profe. Copiando entonces, si no hay preguntas.
¿Listo, muchachos? Ahora sí, vamos con los ejercicios. Libro a la mano. Aunque estoy viendo ahorita, muchachos, que los ejercicios del libro más están enfocados, como son dos temas en uno, más están enfocados al segundo tema. Ujú. Sí, la mayoría están destinadas a lo que es soluciones, tema de soluciones. Y bueno, ahora vamos a plantear un ejercicio entonces. Sí, no les dan el libro todavía. Ok, pero no importa, yo acá tengo el libro. Voy a plantear un ejercicio, ¿ya? A ver, si me has entendido, vas a hacer el problema entonces. A ver, hagan ustedes, ¿ah? Joselito, voy a trabajar con
Esta es la reacción. ¿Qué es lo que tienes que hacer primero? Determinar el reactivo limitante y el reactivo en exceso, ¿verdad? Balanceamos primero, luego calculamos el reactivo limitante y el reactivo en exceso. Ya sabes cómo trabajar. Sí, adelante. Quiero que hagan ese ejercicio, ¿verdad? Después de saber quién es el reactivo limitante, ahí sí hayas cuánto se produce de óxido férrico. Recuerda que la masa atómica de hierro es 56, la masa atómica del oxígeno es 32. Perdón. Muchachos, de parte del profesor Eric, me acaba de decir de que no va a haber práctica para ustedes a la 1. Las prácticas comenzarán la próxima semana, dice. ¿Ya? Repito, no, de parte del coordinador Eric, no va a haber práctica a la 1. Las prácticas comenzarán la próxima semana. ¿Vale? Vale. ¿Ya? ¿Cuánto salió? A ver. Último minuto para hacerme el ejercicio. Trabaja coeficiente por peso molecular. Estamos en gramos, ¿no?
Nada, muchachos. ¿Qué pasó? No pudieron hacerlo. Bueno, la resolución es la siguiente. Primero balanceamos, ¿no? Acá si le pongo 2, como el oxígeno es 3 y acá es O2, ningún número multiplicado por... Así pongo el 2, mira, si yo pongo el 2 acá hierro, puedo balancear el hierro. Pero la idea es que está en el oxígeno. Ningún número multiplicado por 2 te va a dar 3. El único que te puede dar es 3 medios. Y si le pones 3 medios acá, significa que a todo vas a multiplicar ahora así por 2 para eliminar este 2 de acá, ¿no? Entonces, significa que acá va el 2 y acá va el 4. Ahí sí ya la ecuación está balanceada, ¿no? 4 hierros, 6 oxígenos, 6 oxígenos. Listo, siguiente paso. Dato 1 y dato 2. El dato 1 es el que sale de acá del problema. Sería coeficiente 4 por peso molecular, masa 56. Para el oxígeno, coeficiente 3, peso masa molecular es 16, pero como el oxígeno pesa 16, pero como es por 2, 32, ¿verdad? Dato 2, es lo que te dan del problema, el enunciado del problema, que sería, ¿cuánto te están dando? Te están dando 224 gramos de hierro y de oxígeno 64, ¿verdad? Luego, ¿qué hago? Volteo la torta, es decir, 224 entre, acá, caray, 56 por 4 casualmente también te sale 224, ¿no? Y aquí sería 64 entre lo de arriba que sale 3 por 32, ¿cuánto es? 96, ¿verdad? 96. Listo, ¿cuánto sale aquí esta división de acá? 1. ¿Cuánto sale acá esta división? 0,6 creo. 0,6, ¿verdad? Entonces quiere decir que ¿quién es mayor? Es mayor el hierro. Quiere decir que el hierro es el reactivo en exceso. Y el reactivo limitante quiere decir que es el oxígeno. Quiere decir que yo voy a trabajar con el oxígeno, ¿no? Con el O2 voy a trabajar. Reactivo limitante. Con los datos del trabajo. Porque ¿qué te dice la teoría? El producto se halla con el reactivo limitante. ¿Vale? Entonces cojo los datos. Sería 3 por 32, que sale 96 arriba, ¿no? Acá, mira. Y 64 abajo. Esos son los datos del reactivo limitante. Ahora, ¿cuántos serían los datos del producto? Serían 2, mira, su coeficiente es 2. ¿Por cuánto sale todo el peso molecular del trióxido de hierro o el óxido férrico? 160, ¿verdad? 160. Y aquí sale X. Por lo tanto, ¿cuánto vale X? 106.6 gramos. Y ese es el resultado que te debió salir. ¿Ah? Entonces, repito, allá va el reactivo limitante para con los datos del reactivo limitante. Mira, estoy cogiendo estos datos. Con los datos del reactivo limitante, trabajar, ¿no? Y allá el producto. Muchachos, ¿comprendido? Ahora sí, ya la tienen más clara. ¿Qué pasó? Nadie te dijo nada. Ni Velázquez, ni Guamán, ni las gemelitas. Nada, nadie lo hizo. ¿Qué pasó? Muy difícil, Joanis. No, profe, es que me quedé en una parte, me faltó lo último, eso de 96, 64. No, yo pensé que lo de el limitante era en la fórmula de abajo, que mostró lo último.
No, no se toman estos datos de acá. A ver, vamos a hacer otro parecido. Cópialo rápido, rápido, rápido. Listo, planteamos otro. Ahora tú, ¿ya? Determina el rendimiento de una reacción de la siguiente reacción. Hacen reaccionar ciento 24 gramos, o no, mucho, 112 gramos de CaO con 40 gramos, 44 gramos de CO2, produciendo produciendo 1000 gramos
CaCO3. La reacción es esta, pues, ¿no? Esa ecuación ya está balanceada ya, automáticamente. No toques nada. Lo que sí vas a tener que hallar son los pesos moleculares. Entonces, por eso la masa atómica, te doy la masa atómica. El calcio nomás es 40, ¿verdad? Porque el oxígeno y el carbono tú ya lo sabes, ¿verdad? Recuerda que, ojo, acá, a ti en realidad lo que te piden es esto, el porcentaje de rendimiento, ¿verdad? El rendimiento de la reacción. Se calcula dato real, acuérdate, entre el dato teórico por 100. El dato real es el que te dan arriba, en el enunciado, mira. ¿Cuánto te dan? 100, ¿verdad? Entonces lo que tú vas a hallar simplemente es el dato teórico que sale de acá. Acá, del carbonato de calcio. Este es el producto, ¿no? X. Obviamente, para hallarlo, tienes que hallarlo con el reactivo limitante. Tu chamba es primero calcular el reactivo limitante, entonces. Si no, si has calculado mal el reactivo limitante, ya fuiste, a todo lo que hagas es en mano. ¿Por qué? Porque los datos se trabajan con el reactivo limitante, recuerda. A ver, dale, ¿cuánto sale entonces? Los 8 primeros tigres que lo hagan tienen nota. Con resolución, por si acaso, ¿ah? Tienes que enviarme con resolución. Por eso te voy a dar hasta 2 minutos y medio te voy a dar para que lo hagas. ¿Está bien o no? ¿Qué dices, Carla? ¿Muy poco tiempo o no? 2 minutos y medio. La resolución por el chat. Ahí mismo por el chat nomás. Me copias la resolución. A lo que puedas, ya yo lo interpreto ya. Pero tienes que hacerme la resolución por el chat. Muchachos, perdón, acá es 88, me estaba equivocando, perdón. Acá es, acá es 144 es. Ya, 144 es. Me estaba equivocando, es 144. Ahora sí, a partir de ahorita 2 minutos y medio. A ver.
Tiempo, muchachos, ahí nomás, ya no envíen ya, no se preocupen por enviar. Velázquez, ¿cómo hallas el dato real, dato teórico? Ya les había mencionado cómo, pero creo que han perdido la concentración. Así que atentos. Primero balanceamos, y si balanceamos, aquí está el 1, aquí el 1 también, ¿no? Y aquí el 1. Automáticamente dice que está balanceado. Entonces sacamos los datos. Dato 1 y dato 2. El dato 1 es el que sale de la reacción. ¿Cuánto sale el peso? Sería 1 coeficiente por peso molecular, porque estamos hablando de masa en gramos. ¿Cuánto es el peso molecular del óxido de calcio? A ver, ¿quién me dice para sumarle puntos? Levánteme la mano, a menos. A ver, rápido, rápido. Joanis, dímelo, ¿cuánto? 56. Muy bien. 56 entonces. Puntos para ti. Siguiente. Coeficiente por peso molecular. ¿Cuánto es el peso molecular del CO2? ¿Quién lo hizo? Renato Guisado, habla. 44. 44, muy bien. Listo, hasta ahí estamos bien. Ok, entonces, ¿cuáles son los datos que me dan? Los datos que me dan en el enunciado son 112 de óxido de calcio y 144 gramos de CO2. No te confundas, 144. Luego, ¿qué hago? Volteo la torta. Sería 112 entre 56, sale abajo, ¿verdad? Y en el otro lado tendría 144 entre 44. De repente algunos se confundieron ahí, pensaron, ah, ya, 44 entre 44. No. ¿Cuánto sale acá esta división? Sería 112 entre 56, 2, ¿verdad? Y 144 entre 44 creo que sale algo de 3 punto ¿cuánto? 3.2 creo. 3.27. 3.27, ¿no? Entonces, a leguas, ¿quién es mayor? Esta 3 división. punto- 3.2. Quiere decir que el reactivo, a ver, pregunta, ¿quién me responde? ¿Quién es el reactivo limitante entonces? Fernando Romero, habla. El 2. ¿Sí? El 2 Ya, pero ¿quién pues? ¿A qué compuesto le corresponde? al cabo. KO. ¿No sabes cómo se llama el KO? El KO es el óxido de calcio, muchachos. Ya deben saber ustedes ya. Listo, entonces trabajamos con los datos del reactivo limitante, o sea, del KO, del óxido de calcio, para hallar cuánto se produce de carbonato de calcio, ¿no? Entonces tenemos, sus datos son 1 por 56, que sería 56. Abajo sería 112 gramos que me están dando. Ahora, listo. ¿Cuánto es el peso molecular? En el caso del carbonato de calcio, sus datos serían 1 por el peso molecular. ¿Quién me dice cuál es el peso molecular del carbonato de calcio? Antonella. 100. Muy bien, pequeña, 100. Eso es. ¿Y cuánto sale X entonces? ¿Quién me dice cuánto sale X? Al toque, rápido. Romero ya tiene nota. Otro. Me está levantando la mano. A ver, a ver. Olivera, habla. ¿Cuánto? 200. 200. Perfecto. ¿Ese qué vendría a ser? Ese vendría a ser el dato. ¿Qué dato? ¿Quién me dice? ¿Qué dato viene a ser? ¿Quién me dice? ¿Qué dato? Dato de enunciado. No veo a nadie levantando la mano. Habla, Gamarra. Dato de la reacción. Dato de la reacción, ¿sí o no? ¿Verdad? Ese es el D, pero es el dato teórico, pues, dato teórico, el de T. Entonces reemplazamos acá. El dato de la reacción es lo que me dan en el problema. Me dicen, se producen 100 gramos, dice, de carbonato de calcio, ¿no? Y el dato teórico viene a ser lo que acabo de hallar, 200 por 100. ¿Cuánto sale eso? 50%. Eso es todo. ¿Se arrepintieron de no haber podido hecho? ¿Dónde fallaron? Participaron las gemelitas. ¿Quién más? Romero, 5 puntos. Olivera.
Sale 2 puntos. ¿Quién más participó? Profesor, yo participé de Gamarra. Ya te Pues puse. yo también. Hubo otro. Creo que fue. ¿Quién fue? Yo guisado. Guisado, ¿verdad? Guisado. Listo, algo es algo. Bien, muchachos, hasta ahí nomás nos quedamos entonces. Hay que repasar ese tema, muchachos, ¿ah? Porque los he visto medio perdidos hoy día. No han estado tan... ¿Es la primera vez que llevan este tema? Sí, Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, la primera vez siempre es así, entonces. Pero ya agarrarle la onda, ¿eh? Nos vemos, muchachos. Próxima semana. Chao, chao.